Hola, muy buen día compañeros, un gusto saludarlos en este domingo. Ya el día de mañana nos incorporamos a Consejo Técnico Escolar y en unos días ya estaremos regresando a las aulas de forma presencial. Como ustedes saben, durante este transcurso de la semana, pues ha habido mucha información en el sentido de cambios, actualizaciones, cuestiones que se han informado por parte oficial de la Secretaría de Educación Pública. Se dieron algunos cambios en la guía de Consejo Técnico Escolar y también en este documento del cual vamos a hablar el día de hoy. Este documento es la guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas para este ciclo escolar 2021-2022. Como tal, ya se había publicado. Esta actualización se dio el 20 de agosto y vamos a detallar en qué consiste esta guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas. Dentro de lo importante, plantea varios puntos que son interesantes, como la información básica que debemos de conocer acerca de COVID-19, de dónde surge, cómo se contagia, cómo se propaga la enfermedad, también cómo se debe llevar a cabo la reapertura de las escuelas y algo importante, las 9 intervenciones para la reapertura escolar. Recordemos que durante la semana se eliminó lo que es la carta de corresponsabilidad y ahora solamente son 9 intervenciones. Veamos qué contiene ese documento. Viene su índice, maneja algunos anexos y vamos a esta parte de la introducción. Esta guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas del ciclo escolar 2021-2022 es una sugerencia de recomendaciones para mitigar el riesgo de contagio en las escuelas. ¿Por qué maneja que una sugerencia y recomendaciones? Tenemos que basarnos en este documento, pero también hay que considerar mucho las necesidades y las características del entorno en donde se desenvuelve la escuela. Debemos de realizar adaptaciones para cumplir con esta guía de regreso responsable. Seguimos viendo qué es lo que tiene. Información básica sobre COVID-19. Nos menciona que los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades, desde un resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves que incluso pues, pueden recaer en lo que es la muerte. Provocada por la enfermedad de COVID-19, la cual fue declarada como una pandemia por la Organización Mundial de Salud el 30 de enero de 2020 y que se ha extendido a lo largo de varios países. Me parece que esta parte es más que clara. Todo lo que hemos estado viviendo, lo que vivimos y lo que viviremos, pues con todo esto del virus, hay que tomar las debidas precauciones. El virus SARS-CoV-2 puede entrar al organismo de una persona sana a través de la boca, la nariz y los ojos. Hasta este momento no existe un medicamento que cure la enfermedad de COVID-19 o una medida por sí sola que detenga o que limite la capacidad de transmisión del virus. Sin embargo, ya se cuenta con vacunas para prevenir la infección por el virus SARS-CoV-2. Aquí, pues la gran mayoría de los maestros ya fueron vacunados, solamente un porcentaje muy pequeño es el que falta por recibir esta vacuna. Pero de lo que nos menciona es que sí podemos seguir contagiándonos, podemos seguir transmitiendo. Lo único que, pues de alguna forma ayuda a la vacuna es a disminuir el riesgo, pues básicamente de tener algo grave o incluso de fallecer. Por ello, es importante un regreso escolar responsable y ordenado, eso es más que obvio, hay que ser muy responsables en esto. Maneja lo que es la reapertura de las escuelas. Las vacunas contra COVID-19 disminuyen radicalmente el riesgo de consecuencias máximas para las personas, es decir, la necesidad de hospitalización o fallecimiento. Menciona que disminuye el riesgo, pero no estamos exentos de que, pues desafortunadamente, así como se ha informado en muchos lados, de que personas con dosis completa o con el esquema de vacunación completa, pues desafortunadamente también han fallecido. Hace mención que en comparación con las personas adultas, es menor la cantidad de niñas y niños que enferman de COVID-19, es decir, sí pueden infectarse y propagar el virus a otras personas. Pues esto es algo que se ha estado comentando, muchos niños son asintomáticos, pero también son transmisores del virus. Aún así, la mayoría de niñas, niños con COVID-19 no tiene síntomas o tiene síntomas leves, lo que te comentaba, muchos son asintomáticos, similares a los de otras enfermedades comunes como resfriado común, faringitis, influenza o inclusive alergias.
Aquí viene algo importante, el semáforo mantiene la escala de 4 colores, lo que es el rojo, el naranja, el amarillo y el verde, aunque pues como ya por todos es sabido, ya el semáforo epidemiológico ya no tiene mucha razón de ser, porque inclusive en cualquier color podemos regresar a clases presenciales. Aquí lo detalla, la educación presencial puede realizarse en todos los niveles del semáforo de riesgo epidemiológico. Ya no importa en qué color está el semáforo, pese a que por año y medio lo estuvieron repitiendo, ahora ya no, al ser una actividad esencial la educación, en cualquier color pueden reaperturarse las escuelas. En todos los colores del semáforo se plantea seguir de manera permanente las medidas básicas de prevención. Vamos a continuar, dice principios clave para la reapertura de las escuelas. Se requiere la participación de los diferentes agentes educativos, directivos, docentes, personal de apoyo, madres, padres de familia, todo aquel agente que interviene en la educación se requiere de su apoyo para poder participar aquí. Los principios que orientan las acciones para la reapertura de escuelas, el enfoque integrado que busca acciones de protección, higiene y salud para el desarrollo socioemocional de la infancia, la participación incluyente. Los niños, niñas y adolescentes requieren ser escuchados, tomar sus opiniones, respetarlas y ser tomados en cuenta. También género, inclusión y accesibilidad. Todos los esfuerzos durante la reapertura deben ser inclusivos, no se debe dejar a un lado a ninguna persona. La comunidad escolar completa, participación, involucrar a toda la comunidad educativa, nuevamente padres, madres, directivos, docentes, apoyarse sobre las estructuras y equipos de trabajo existentes, tomar en cuenta y apoyarse con el Consejo de Participación Escolar, con el Comité Participativo de Salud Escolar, la Asociación de Madres y Padres de Familia y cualquier comité que participe dentro de la escuela. Fortaleza, el proceso de reapertura de la escuela brinda la oportunidad de mejorar los sistemas existentes, tanto en educación, salud, protección y preparación para los desastres, haciéndolos pertinentes, accesibles, inclusivos, participativos y protectores. La no discriminación dice que la escuela debe de contribuir a cuestionar todos los mitos que hay sobre este virus y cómo se propaga, esto para estar informados y no generar el miedo en los estudiantes. Vamos a continuar. La salud es primero, 9 intervenciones, acciones de salud, limpieza e higiene para la reapertura de las escuelas, recordando que anteriormente eran 10, pero con la eliminación de la carta de corresponsabilidad solamente quedan 9. Las nuevas condiciones nos obligan a reorganizar la operación en la escuela con diversas medidas de mantener la sana distancia, fomentar las prácticas de higiene y limpieza, así como la promoción de la salud y prevención de enfermedades dentro de la comunidad escolar. La participación del alumnado es indispensable. Podemos implementar muchas estrategias, muchas actividades, pero debemos de contar con la participación y algo importante, la disposición de los alumnos para realizarlas. Aquí entran mucho estos hábitos, valores que se aprenden desde casa, esa educación que se da desde el hogar. De nada sirve que se implementen estrategias, que se lleven a cabo protocolos, si los alumnos no respetan o no van a respetar estas actividades. Es importante que desde casa pues se vaya contemplando el platicar, el hacer referencia a los alumnos de la importancia de implementar estas normas, estos filtros, llevarlos a cabo, sana distancia, uso de cubrebocas, el uso de gel antibacterial, por el cuidado de ellos mismos, pero también por el cuidado de los demás. Tenemos la primera intervención, los comités participativos de salud escolar. Es una representación de madres, padres de familia, tutores, asimismo como del personal docente directivo de la escuela, que se van a encargar de hacer estos filtros escolares para el cuidado de los alumnos. El Comité Participativo de Salud Escolar tiene estas diferentes acciones: coadyuvar en la higiene y limpieza escolar, apoyar en la implementación de las indicaciones de las autoridades sanitarias y en los protocolos de higiene y limpieza de la escuela, organizar jornadas para realizar la limpieza de las escuelas durante el ciclo escolar, apoyar en la organización del filtro de la entrada de la escuela, el filtro escolar,
promover la participación de las madres, padres de familia, tutores en las actividades que se organicen en el plantel para mantener la sana distancia, las jornadas de limpieza y filtros de corresponsabilidad. Comunicar permanentemente a la comunidad escolar las medidas sanitarias que correspondan y promover la capacitación en las medidas sanitarias que busquen la concientización y formación de hábitos sobre las medidas de higiene. Sin duda, estos comités participativos de salud escolar tienen una función muy importante ahora que estamos volviendo a clases presenciales. Jornadas de limpieza. Como ustedes conocen, estas jornadas ya comenzaron hace unos días. Debe de haber una limpieza previa a reanudar clases presenciales. También jornadas periódicas de limpieza y de manera general en la escuela, lo que se han conocido como los famosos tequios de limpieza. La limpieza diaria, esto por el personal escolar, pero también limpieza diaria en el salón de clases. Es indispensable fomentar el hábito para mantener el aula limpia y que los alumnos de manera periódica ellos mismos apoyen a limpiar el lugar que les corresponda, limpiar su banca, limpiar su mesa, así como los diversos materiales que utilicen para no propagar esta generación del virus. Los filtros de corresponsabilidad, recordemos que son 3. El primer filtro es desde la casa. Aquí los papás deben de identificar si los alumnos tienen algún síntoma relacionado con alguna enfermedad respiratoria y con esto tomar la determinación de dejarlos en casa, no enviarlos a la escuela. El filtro de la entrada escolar. Aquí pues involucre a todos los integrantes del Comité Participativo de Salud Escolar, tanto personal docente, directivo, personal de apoyo y de asistencia a la educación, así como padres de familia. El procedimiento a seguir para este filtro implica que se organice la entrada a la escuela para que sea ágil, sin aglomeraciones, guardando siempre la sana distancia. Dar la bienvenida al niño, a la niña, al adolescente, realizar 3 preguntas: si tiene fiebre o temperatura, si tiene tos, si le duele la cabeza. Y cuando sea posible, medir la temperatura utilizando termómetros infrarrojos. La temperatura pues, que se debe de abarcar es de 36.5 a 37.4 grados centígrados. Aquí algo muy curioso, ya cada quien va a tener su propio comentario, su propia opinión acerca de este punto, pero en aquellas escuelas donde no tengan el material, es decir, un termómetro infrarrojo o un termómetro digital, los alumnos van a poder entrar solamente respondiendo las preguntas que se les haga en la entrada de la escuela y que ellos respondan de manera negativa. No es necesario que se cheque la temperatura si no se tienen este tipo de instrumentos. Es importante que cuando entren a la escuela usen el cubrebocas, monitorear que todo el alumnado y personas que asistan a la escuela se laven las manos con agua y jabón o que se apliquen lo que es el gel antibacterial con 70% de alcohol. Asegurar que el alumnado se incorpore directamente a su salón. Eso es indispensable, que lleguen directamente al salón, que no se detengan con sus compañeros. Si el personal que aplica el filtro escolar no fuera profesional de la salud, me parece que eso está más que dicho. La mayoría de los que vamos a estar en estos filtros, pues no somos especialistas en el sector salud. Son muy pocas aquellas escuelas que cuentan con servicio médico o cuentan con alguien responsable en este sector. Pero bueno, dice que en caso de detectar alguna persona con síntomas, la debemos de remitir al servicio médico más cercano para su valoración. Y en caso de que sea menor de edad, en este caso los niños, niñas, adolescentes, pues primero notificar a la dirección para que se localice la madre, al padre, al tutor y que a su vez se solicite pues que lo lleven con un médico del sector salud que corresponda para que ellos hagan una valoración. En los requerimientos para instalar el filtro escolar en la entrada de la escuela, pues se requieren las preguntas para el filtro escolar, estas 3 que ya mencionamos, un termómetro sin mercurio, de preferencia pues debe ser digital o infrarrojo, agua, jabón o solución en base de alcohol en gel, 70%, gel antibacterial, mesas, sillas para el filtro, así como paños, solución clorada para mantenerlo limpio y desinfectado, papel higiénico, pañuelos desechables, un bote de basura con tapa y bolsa de plástico para los desechos. La instalación del módulo para el filtro dice que las personas responsables del filtro escolar
deben estar 20 minutos antes del inicio de la jornada escolar, contar con una mesa donde se van a colocar, limpiar la superficie de la mesa y que se debe estar limpiando cada 4 horas, mantener la sana distancia. Esta parte va a ser la complicada porque hay escuelas pues son muy extensas en la población de alumnos, entonces mantenerlos a 1.5 metros alrededor de las instalaciones para que vayan entrando será algo complicado. Que el personal designado utilice cubrebocas, que se lo coloque correctamente, que el filtro escolar pues debe de recibir una capacitación previa por parte del personal de educación tomando en cuenta esta guía de información. Se debe de evitar aglomeraciones en los filtros escolares. Las personas deben de hacer una fila y guardar sana distancia, 1.5 metros entre cada una de las personas. Las escuelas deberán establecer flexibilidad en los horarios, en la entrada, pero también en la salida del personal de la escuela o del centro educativo de forma escalonada. En ningún caso se dejarán a las niñas, niños, adolescentes fuera de la escuela. Esta parte sí va a requerir mucha, pero mucha organización para agilizar, tomar en cuenta la sana distancia y que los alumnos vayan pasando, realizando toda esta parte del protocolo. Hay que adaptar muchas cuestiones, tomando en cuenta que aunque se haga de forma escalonada, hay muchas escuelas que tienen una alta demanda de alumnos, por lo tanto, pues esta parte de las entradas escalonadas son necesarias. Hay que ver de qué manera se va a organizar cada una de las escuelas. Identificación de síntomas en el filtro escolar. Si en el filtro escolar un estudiante presenta síntomas sospechosos de la enfermedad respiratoria, ¿qué se debe de hacer? Se debe de llamar inmediatamente a su madre, padre o tutor. Y una vez que se llame, hay que recomendar que lo debe de atender un profesional de la salud para poder diagnosticarlo. Deberán llevar cuanto antes a su hijo o hija a la unidad médica del sector salud que corresponda. La madre, padre de familia o tutor tendrá la obligación de informar el diagnóstico a la dirección de la escuela en un término no mayor a 48 horas. Es muy importante la comunicación entre los padres de familia y la escuela. Si no se localiza a la madre, padre de familia o tutor, se deberá mantener al estudiante en la escuela en un sitio limpio, cómodo, iluminado, donde se pueda observar hasta que llegue su familia. Si no localizamos a los papás, deberemos aislar al estudiante y que permanezca en las instalaciones escolares. Si durante el filtro escolar, él o la titular de la dirección de la escuela, personal docente o de apoyo y asistencia a la educación presenta fiebre y tos, deberá notificar de ello a su autoridad inmediata, evitar el contacto con el resto de la comunidad escolar y acudir a la unidad de salud que corresponda. En el salón de clase es importante que el personal docente sea responsable de la aplicación de este filtro. Se debe de informar a la autoridad educativa de la escuela si es que detectamos algún caso de algún síntoma que puedan tener los alumnos. Hay que recomendar a los alumnos que se laven las manos frecuentemente, alimentarse correctamente, promover el autocuidado, hábitos de higiene personal, cuidarse de los cambios bruscos de temperatura. Hay que mantener limpios y desinfectados todos los espacios que utilicen los alumnos, usar solo materiales y útiles escolares propios. Aquí es importante no estar compartiendo, intercambiando para evitar que se propague el virus. No compartir alimentos. Generalmente en educación básica pasa mucho esto, o anteriormente pasaba. Es indispensable no compartir alimentos, bebidas, lo que lleven los alumnos para comer. Hay que cubrir la boca de forma correcta al toser, no escupir, evitar el consumo de alimentos y bebidas al interior de los salones de clase. Esta parte también es importante. En la segunda intervención, manos limpias, el lavado con agua y jabón de forma constante, utilizar gel antibacterial, 70% de alcohol, y también es importante generar este tipo de hábitos en los estudiantes. En la tercera intervención, la vacunación del personal educativo, menciona que hay personas que tienen más posibilidad de desarrollar una complicación o morir de COVID-19. Aquí dan una lista, en este caso son las personas con embarazo, que viven con obesidad, adultas mayores, que viven con diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar o también con asma. Tienen mayor riesgo, en este caso, de contagiarse, pero también de tener alguna complicación. Personas con enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal o crónica, inmunodepresión, con VIH-Sida y también con cáncer.
El regreso a las actividades presenciales debe de ser 14 días después de la vacunación. En este caso, pues ya la mayoría de los compañeros docentes, pues ya fuimos vacunados aproximadamente por el mes de mayo, entonces pues ya tenemos más de 14 días. Cuarta intervención, cubrebocas obligatorio. El alumnado debe de llevar un cubrebocas de repuesto para cambiarlo durante la jornada escolar. El cubrebocas con válvulas de respiración, estos plastiquitos que luego tienen, o ventilación, no está permitido, ya que el orificio presente en el material puede permitir que entren gotas de saliva y salgan o que lleguen otras personas. Tampoco se debe utilizar la mascarilla N95, ya que solamente es uso reservado para el personal de salud. No se debe de sustituir el cubrebocas por una careta, estas protecciones de plástico, o protector facial, lentes protectores, ya que no son eficaces para proteger a la persona que lo porta ni a las personas que lo rodean. Bueno, aquí son casos puntuales, hay que hacer recomendaciones también a los estudiantes. Quinta intervención, sana distancia. Las madres, padres de familia, tutores podrán decidir si sus hijas o hijos se reincorporan a clases presenciales. Hay que habilitar las entradas del plantel educativo para evitar aglomeraciones, reorganizar el salón de clases con una distancia de 1.5 entre las bancas de los estudiantes, maximizar el uso de espacios abiertos y establecer una pausa fuera del salón cada 50 minutos. Cada 50 minutos de trabajo hay que hacer una pausa, salir, despejarse para que se pueda ventilar la zona de trabajo. Viene también aquí la intervención 6, optimizar el recurso de espacios abiertos, señalizar el sentido de tránsito de los espacios comunes. Ante la falta de espacios, procurar acondicionar las instalaciones temporales. Se pueden utilizar las canchas, se pueden utilizar algunos jardines. En la actividad de educación física se debe de realizar el lavado de manos antes y después de generar la actividad. Evitar el contacto físico de las niñas, niños y adolescentes, siempre procurando guardar la sana distancia. Utilizar estrategias didácticas que impliquen la participación individual, pero también de forma paulatina, ir incorporando algunas actividades en pequeños equipos, siempre y cuando se pueda mantener esta sana distancia. En la séptima intervención, suspensión de ceremonias o reuniones. Se suspenden las ceremonias o reuniones escolares, las reuniones que se consideren necesarias para la organización de la escuela o actividades académicas. Sí se pueden realizar, como en el caso de los consejos técnicos, pero deben realizarse, si se realizan de forma presencial, con un número reducido de participantes en espacios abiertos o que estén muy bien ventilados y respetando las medidas de prevención y sana distancia. La octava intervención, la detección temprana de casos y acciones escolares para reducir la propagación de la enfermedad. Ante los casos sospechosos y confirmados de COVID en la escuela, es necesario que se notifique a las autoridades educativas sanitarias. Aquí me parece algo importante. Vamos a analizar esta tabla. Imaginemos que hay un caso de contagio de algún alumno en el salón de clase. Dado que el personal docente que atiende ese grupo ya tiene completo el esquema de vacunación que le corresponde, recordemos que nos aplicaron la vacuna CanSino, dice no va a requerir aislamiento, solo debe estar atento a los signos y síntomas que pudieran desarrollarse en los 14 días posteriores al contacto con el alumno o docente sospechoso. Si hay algún contagio en el salón, pues como docentes hace mención que no vamos a requerir aislamiento. Solamente, aquí adelante lo menciona, si se presentan síntomas después de los 14 días, entonces ya debe de aislarse en su domicilio. Aquí es algo, pues, no sé cómo tomarlo, es algo complicado, porque muy independiente de los síntomas, si no nos aislamos y seguimos, en este caso, trabajando o en este caso, conviviendo con más personas y resulta que a los 14 días sí somos positivos, ya pudimos haber contagiado a más personas. Son determinaciones que está marcando aquí esta guía. Cada quien tiene su propia opinión. Por lo mismo, voy a dejar el enlace de este documento para que lo puedan leer y lo puedan analizar de forma detenida. Novena intervención, apoyo socioemocional para docentes y alumnos. El regreso a clases es vital
Es de importancia cuidar la salud mental de las niñas, niños y adolescentes, así como del personal de la escuela. Podemos utilizar estos ficheros de la Secretaría de Educación Pública para poder trabajar con los estudiantes, pero también es importante promover con las familias que se hable acerca del tema de las emociones, generar ambientes de confianza para evitar que los alumnos entren con miedo o con pánico en esta vuelta o retorno a clases presenciales. Algo importante es evitar el estigma de aquellas personas que hayan presentado esta enfermedad durante la emergencia o que tengan familiares que hayan enfermado o fallecido y prevenir la discriminación y las conductas de acoso escolar por dichas razones. Aquí, pues, estos puntos, hay muchos estudiantes que van a regresar pues con pérdidas familiares. Hay que saber llevar, ser empáticos, pero también ser resilientes con ellos porque de alguna forma esta parte es importante para el desarrollo de ellos. Es importante considerar que los síntomas adaptativos pueden permanecer durante el primer mes, pero posteriormente a esto los síntomas emocionales puede también que no mejoren, por lo tanto el desempeño puede ser que se afecte. Y también, ya aquí por último, manejan los 5 momentos clave para el regreso seguro a clases. Estos 5 momentos son los preparativos. Hay que coordinar acciones, información y recursos para disminuir el riesgo de contagios en el regresar a clases. Días previos al inicio a clases, hay que informar a la comunidad escolar las medidas para el regreso a clases y realizar la limpieza de la escuela. El primer día de clases, filtros de corresponsabilidad, casa, entrada de la escuela y salón de clases, la primera semana de clases, reforzar medidas preventivas individuales y del entorno escolar y el resto del ciclo escolar, implementar medidas preventivas, hábitos de higiene, limpiezas individuales y en la comunidad escolar como práctica permanente. Aquí remarcan la importancia de la limpieza y que se debe de implementar no solamente durante estos primeros días, también durante el resto del ciclo escolar. Y en la parte final vienen esta forma los anexos. El anexo del Comité Participativo de Salud Escolar, cómo está compuesto, qué es, la técnica de lavado de manos, el uso adecuado del cubrebocas. Viene también cómo elaborar un cubrebocas casero, algunas sugerencias para los señalamientos, tanto en la escuela como en el salón de clase, una lista de verificación sugerida para los estudiantes y en la última parte algunas recomendaciones que es un material audiovisual de apoyo en el cual son videos que ya subí al canal donde tú vas a poder pues encontrar diversas recomendaciones para el regreso a clases seguro y los filtros escolares. Esta es la información que contiene esta guía actualizada, guía para el regreso responsable y ordenado de las escuelas para el ciclo escolar 2021-2022. Como tal, este material para que lo puedas descargar te lo dejaré en la parte de abajo, en la descripción del video y en el primer comentario. Espero que esta información te sea útil ahora que vamos a volver a este consejo técnico escolar y si lo es, compártela con los compañeros para que cada día seamos más en el canal. Hasta aquí con este video, soy el profe Lalo, que tengas un excelente fin de semana.